y se ríen, claro, se burlan de sí mismos. Los dos grandes pensadores que tenemos en nuestro instituto, que son Osvaldo Nam y Adrián Cetrángulo, van a hablar de lo mismo, quizás de dos caras, quizás no lo hablen de dos caras, pero creo que para darle un corolario a lo que han sido estos 2 años de Filocam, como despedida del año, está muy bueno el tema. Así que bueno, yo no sé cómo tienen armado ustedes para empezar, creo que arranca Osvaldo, ¿no es cierto, Sí, Adrián? sí, Sí, Osvaldo, arranca. explicó un poquito la estructura, Bueno, cómo vamos a hablar y... bien, bueno, ya más o menos saludé, pero bueno, buenas tardes a todos. La idea es que, como final de año, como decía muy bien Cristian, la verdad que un continuum, digamos, con nuestras presentaciones. Hemos venido desarrollando en lo posible muchas temáticas distintas, y la idea era hoy hablar un poco de pensamiento nacional, sus relaciones con la filosofía, particularmente con la filosofía política, pero con la filosofía en general, y realmente compartir con Adrián el espacio de hoy me resulta, digamos, además de un honor, algo muy interesante, porque hemos venido discutiendo duro con Adrián durante este año y medio, con una honestidad intelectual, por lo menos propuesta por ambos, y que creo que se ha mostrado. Esto es interesante. Y meternos en el tema de hoy, que es un tema que tiene que ver con algo conflictivo, en términos de que nosotros hemos venido hablando del pensamiento situado de alguna manera todo el tiempo, porque además de recorrer importantes filósofos en general, de la filosofía en general, pero en particular filósofos del derecho, siempre la mirada cuando se acerca, cuando tiene que ver con lo que decía antes del pensamiento situado, o sea, cuando nos paramos en un lugar para observar la filosofía y sus contextos, hablar de Latinoamérica, como hemos hecho en varias oportunidades, y hablar particularmente de nuestro país, de la Argentina, de estas tierras, trae ciertas nos pone, digamos, de frente a determinadas contradicciones y a determinados conflictos de observación que realmente creo que enriquecen, o por lo menos es la sensación que tengo, nos ha enriquecido en este ya año y pico que llevamos con el Instituto de Filosofía. Y yo decía, como para empezar a adentrarnos un poco en el tema, la idea es, yo voy a tratar de desarrollar esta idea del pensamiento nacional como algo genérico, este pensamiento situado desde Argentina, y particularmente Adrián va a desarrollar un tema muy especial, que es la idea de comunidad, básicamente en lo que es la idea de la comunidad organizada. La comunidad organizada tiene que ver con su origen, digamos, un discurso que Perón da en el año 49, en el primer encuentro de filosofía, en el primer congreso de filosofía en la Argentina, donde delinea básicamente las bases de la ideología o doctrina del peronismo, que luego fue compendiado en un libro que se llama La Comunidad Organizada, que es un libro conocido, digamos, que ha tenido mucha difusión, y además ha tenido muchas interpretaciones, que esta también es una cuestión muy interesante, que son las interpretaciones que nos llevan a formular planteos sobre determinados hechos de la política y determinadas posiciones doctrinarias en los distintos contextos donde se van dando cada una. Por eso digo, la idea de arrancar con el pensamiento nacional nos pone, digamos, por un lado, de frente con una cuestión importante, digamos, que es, en primer lugar, que necesitamos inevitablemente atravesar la historia. O sea, pensar en una corriente de pensamiento que incluso se ha autodenominado como nacional, nos pone necesariamente frente a la idea de recorrer la historia argentina, porque cada uno de esos pensamientos y de esas ideas que se fueron volcando se dieron dentro de contextos históricos. Y esos contextos históricos
hacen no solo a la formulación de esas doctrinas y de esos pensamientos, sino también a las interpretaciones que a posteriori hacemos de ese pensamiento. Me parece que ese pensamiento nacional, y adelantándome un poco a lo que voy a intentar trasladarles, ha tenido que ver con nutrir los dos movimientos políticos más importantes de la Argentina, que han sido el irigoyenismo primero y el peronismo a posteriori. En consecuencia, vamos a tratar de contextuarnos un poco históricamente y a tomar aquellos elementos que nos han servido para empezar a delinear ese pensamiento nacional. Uno de ellos es las interpretaciones del revisionismo histórico que se han efectuado, digamos, interpretaciones que revisionan, que revisan de alguna manera la historia tal cual fue conocida en un primer momento en nuestras tierras, y que después, a partir de esas críticas y de esos desarrollos críticos, se empezó a delinear de otra manera. Básicamente, yo quería, digamos, primero hablar de que el reconocimiento y la valoración de lo propio es el primer elemento que uno puede pensar respecto de el pensamiento nacional, ¿no? O sea, hay una actitud de resistencia política y cultural naturalmente presente. ¿Qué tal, Marcela? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Hay un reconocimiento y una valoración de lo propio en esa manifestación de resistencia cultural, y también una aspiración de constituir una identidad nacional, digamos, la idea de la identidad nacional, la identidad de una nación, del pueblo que está habitando un determinado territorio. Yo digo, para esto lo primero que podríamos ver es el contexto mundial que entre el año 1870 y el año 1918 se produce en el mundo y que afecta e impacta directamente a la Argentina, y que tiene que ver con el surgimiento de lo que se llama el imperialismo o los imperialismos. Y cómo impacta esto dentro de nuestro continente. Hay algunas visiones, digamos, de la historia, como la visión de Erich Hobsbawm, por ejemplo, que es un pensador británico, marxista, muy interesante, que nos ponen genéricamente frente a la situación del pensamiento de la historia. Pero si nosotros podemos ver ese periodo que yo mencionaba, 1870-1918, como origen de la aparición de los pensamientos nacionales, porque nuestra preocupación tiene que ver con la Argentina, pero el pensamiento nacional empieza a aparecer en cada uno de esos países que básicamente tenían un estatus de colonia, o que han tenido un estatus de colonia, fruto de la aparición del colonialismo a nivel mundial y de, particularmente, el imperialismo, o el llamado imperialismo. En principio, digamos, Estados Unidos desarrolla su situación. ¿Ah, sí? Empieza a ocupar terrenos, digamos, territorios. Creo que Marcela está bloqueada, pero no, está silenciada, pero no está silenciada. Ahí sí. Digo, Estados Unidos, con todo su desarrollo hacia el sur, hacia México, hacia América Central, Inglaterra y Francia, a partir de las colonias desarrolladas en África, en América y en Asia, más la continuidad, una vez que empiezan los procesos de descolonización, algunos de ellos producto de lo que fue el resultado de la Primera Guerra Mundial, donde pierden algunas colonias, tanto los ingleses como los alemanes, pero no obstante eso, Inglaterra se mantiene en esa situación, fruto particularmente de lo que son los acuerdos diplomáticos, que permiten mantener un estatus de semicolonia en algunos de esos territorios. Y yo ya estoy empezando a utilizar algunas palabras que son tradicionales del pensamiento nacional, como por ejemplo la idea de colonia y la idea de semicolonia. Son dos conceptos que aparecen en el pensamiento nacional como muy marcados, y tanto en las distintas versiones del pensamiento nacional se pone el énfasis en esta idea de colonia y de semicolonia. En principio, digamos, esta acción llamada imperialista, que es otra terminología también utilizada por el pensamiento nacional, sobre los regímenes de semicolonias, implica necesariamente la creación de una infraestructura económica que garantice esa dependencia de los países coloniales y semicoloniales. Esta creación de estructuras y de infraestructuras económicas, y también de andamiajes administrativos, jurídicos y políticos,
lo que va a hacer es fortalecer la influencia de la metrópoli inglesa, en ese momento, digamos, establecida como potencia transcontinental y que tiene una fuerte injerencia tanto en Latinoamérica como en África y en Asia. Ese fortalecimiento, esa expansión para la adquisición de nuevos mercados, va a originar, entre otras cosas, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, que en realidad no es mundial, sino que es una guerra europea, tiene que ver justamente con esta situación. Y en nuestro país existen, además de estas cuestiones internacionales que nos impactan directamente, también cuestiones que tienen que ver con nuestra situación local. Lo que fue, digamos, todo el proceso de luchas internas dentro de lo que sería a la postre la Confederación Argentina y luego sería la República Argentina, está asignada, desde mi punto de vista, por varios ítems, pero para ir más o menos rápido, hay dos que particularmente me parecen muy importantes, que son la famosa batalla de Caseros y la batalla de Pavón. ¿Por qué esos dos momentos yo los pongo como un elemento importante? Porque me parece que el pensamiento nacional empieza a tomar posiciones, empieza a delinearse a partir, por un lado, de Caseros, 1852, sabemos que Caseros es cuando aparece más fuertemente marcado el triunfo, digamos, de la modernidad sobre el concepto de la barbarie, del interior, ¿no? O sea, Rosas, que en ese momento representa en una alianza muy particular con ciertos caudillos del interior de la República, de lo que hoy es la República Argentina, del territorio, pero además con los hacendados de la provincia de Buenos Aires, y con algunos otros sectores, como por ejemplo todo lo que es el espacio afroamericano, digamos, de los esclavos negros ya afincados en nuestra tierra, es derrotado en la batalla de Caseros, y a partir de ahí se produce un giro en la historia argentina por toda una serie de sectores. Y esto va a estar relacionado, desde mi punto de vista, básicamente con el triunfo de algunas tendencias políticas muy concretas, como por ejemplo el impulso del libre comercio, el llamado impulso del libre comercio, que en realidad vamos a ver a partir de un revisionismo histórico, que en realidad no se impulsa el libre comercio, sino lo que se impulsa es la posibilidad de que Buenos Aires pueda comerciar abiertamente con Francia y con Inglaterra, las potencias continentales europeas de ese momento, con naturalmente repercusiones e impactos directos en las economías regionales de nuestro territorio. Ese es el primer punto. El segundo que yo llamaría a colación sería la batalla de Pavón, donde, digamos, se refuerza y se institucionaliza esta idea de dependencia que desde el pensamiento nacional se va a marcar. Ustedes saben que en la batalla de Pavón se enfrentan Mitre y Urquiza. Urquiza representaba a la Confederación y Mitre representaba básicamente a los sectores de Buenos Aires, que eran quienes impulsaban el libre comercio. Probablemente, si nos ponemos finos, podemos encontrar muy fuertes contenidos en lo que fue el proceso de la Revolución de Mayo, que son innegables, donde también se estaban apareciendo en el Río de la Plata todas las ideas que tienen que ver con el primer liberalismo, con todas las ideas desarrolladas por los intelectuales jacobinos de Buenos Aires, frente a no solo el saavedrismo, sino los sectores que tenían más que ver un contacto con el interior, ¿no? El interior de lo que luego va a ser la República Argentina. Algunos hablan que Saavedra tenía el pueblo y Modelo tenía la revolución y las ideas. Entonces tenían como una situación incompleta entre ambos. Digo, para recordar un poco esa primera disputa o ese primer punto de conflicto que se habla siempre en la idea entre la discusión entre saavedristas y morenistas. Siempre hemos estado asignados por el interior y el puerto, saavedristas y morenistas, ¿no? A posteriori de la batalla de Pavón, batalla rara, digamos, desde el revisionismo histórico se cuenta esta situación donde realmente Urquiza estaba a punto de ganar la batalla, pero se retira, ¿no? Se retira de la batalla y deja libre a que Buenos Aires ingrese
que Buenos Aires va a imponer en esa nuevo armado, donde a la Confederación se suma Buenos Aires, y vamos ya a estar prácticamente en lo que es la República Argentina de nuestros días. Muchas de las cuestiones que el mitrismo, y que particularmente lo que eran en su momento los unitarios, y que pasan a ser la defensa de los intereses del puerto de Buenos Aires, son las cuestiones contra las que el pensamiento nacional va a poner su ojo. Fíjense que esto tuvo un fallido recién, dije la palabra peronismo, porque en algún momento de esta historia van a surgir esos dos movimientos políticos que en la Argentina han receptado todas estas demandas y todos estos reclamos del pensamiento nacional, que particularmente fueron el irigoyenismo en un primer momento y el peronismo en un segundo momento. No quiero dejar de recordar la guerra de policía, que cuando hemos estudiado historia argentina en nuestra carrera de abogados, teníamos la guerra de policía por la que Mitre da rienda libre a que se pueda eliminar a los adversarios políticos. La mayoría de esos adversarios políticos eran aquellos que levantaban justamente esta discusión respecto de las aduanas interiores, esta discusión respecto de la venta de manufacturas y la exclusiva relación comercial con el Reino de Inglaterra. Esto me parece que es un momento también de contexto histórico que tenemos que ver para la aparición del pensamiento nacional. La otra cuestión que me parece importante es lo que fue en su momento el llamado roquismo, o la aparición del fenómeno político de Julio Arroca, el ingreso de la Argentina, de nuestro territorio, digamos, dentro de lo que es el bloque semicolonial, por aquellos tiempos finales del 1800, 1880 particularmente es un momento muy especial. Nos marca, por un lado, el fortalecimiento de un modelo agroexportador, justamente sin manufacturas para vender, y sin una industria o un desarrollo de manufacturas para comerciar, porque lo único que podíamos hacer era comerciar con Inglaterra. Y por otro lado, el fortalecimiento del modelo agroexportador. Creo que hay un fenómeno de carácter político por un lado, y de carácter cultural, ideológico por otro lado, que es necesario marcar de todo el periodo signado, o que se denomina normalmente el roquismo. Por un lado, digo, el carácter político, la figura de Julio Arroca, como su nombre lo dice, y por otro lado, el carácter ideológico, ¿no? Y cultural. La generación del 80, la famosa generación del 80, con Joaquín B. González, con Miguel Cané, y tantos otros pensadores, algunos, digamos, lindantes con la filosofía, otros con la literatura, otros con la historia, son esa generación del 80 los que representan la defensa de ese modelo agroexportador, o que van a ir institucionalizando la defensa del modelo agroexportador, pero además son aquellos que, de una manera bastante homogénea, van a representar el modelo de pensamiento europeo que se va instalando en nuestras tierras. El otro elemento del contexto histórico, para ya empezar a meternos ¿sí? en cómo aparece ese conflicto con las ideas situadas, las ideas desde nuestro lugar de pensamiento nacional, el otro elemento es la inmigración y la cuestión social, que también es un ítem importante en la conformación de nuestro territorio. O sea, una vez que Argentina entra al esquema de la economía mundial, particularmente como proveedora de materias primas, tiene un problema serio, que es cómo hace para ese extenso territorio, escasamente poblado, llenarlo de gente. Pero no solamente de gente, sino de gente que trabaje dentro de este modelo que se estaba imponiendo. Particularmente, uno de los y esto, digamos, es obra no solamente de Domingo Faustino Sarmiento, la idea de civilización y barbarie implica necesariamente la idea de civilización acercada a la cultura europea, enmarcada en la cultura europea, y la barbarie que tenía que ver con el interior. Por un lado, con los sectores criollos, con los sectores indígenas, aborígenes que quedaban, con los afroamericanos que estaban instalados en nuestro territorio. Digo, hablábamos en alguna reunión acerca de que en Morón había una especie de gueto, de reserva de esclavos, y que yo me enteraba de eso hace muy poco,
y acá nomás, cerca de tribunales, digamos, y esas cuestiones impactan directamente en el problema entre la inmigración y la necesidad de conformar estos territorios que estaban realmente vacíos. No solamente, no estamos hablando de la Patagonia, como podemos imaginarnos hoy, sino que estamos hablando particularmente de la provincia de Buenos Aires, que tenía ocupada una pequeña franja cercana al puerto de Buenos Aires. Estas élites, digamos, que estaban a cargo del poder administrativo, económico y demás, denodadamente desarrollaron esfuerzos para, por un lado, erradicar todo lo que tuviera que ver con lo local, ¿no? O sea, importar ideas, importar manufacturas, importar valores, importar todo lo que tenía que ver con las características propias del norte de Europa. Entonces, se les ocurre la idea de que lo mejor que podíamos hacer era poblar nuestro país, poblar nuestro territorio, básicamente con gente que viniera del norte de Europa, porque parece que esta división se da en todos lados, ¿no? El norte de Estados Unidos, el sur, el norte de Inglaterra, el sur, el norte de Europa, el sur de Europa. No es lo mismo, digamos, Bilbao o incluso Madrid, que Andalucía, ¿no? Que es de donde proviene la mayor cantidad de españoles que fueron llegando al principio de la población de nuestro territorio. Ahora, hay un dato muy interesante que estaba viendo, que es que si bien digamos, las élites dominantes en la Argentina tenían como interés sumar a nuestro territorio a aquellos sectores que iban a venir a trabajar, obviamente, pero que tuvieran que ver con lo que decía antes, valores e ideas avanzadas, ligadas a las características de Europa, tenían algunos problemas para poder instalarse en la Argentina. Uno que me parece que es particular, es que en nuestro territorio existía un modelo de propiedad y de tenencia de tierra que favorecía al latifundio. Y esto lo hemos visto, digamos, porque no solamente ese momento histórico determina el favorecimiento de los latifundios, sino que lo hemos visto como una constante en la concretización de lo que es nuestro Estado Nacional, ¿no? Entonces, evidentemente esos sectores no fueron los que vinieron a colonizar a ser de pioneros en nuestros territorios, sino que eligieron otros lugares donde tenían la posibilidad de acceder a la tierra. De hecho, lo vemos en Estados Unidos. Mientras que en nuestro territorio la imposibilidad de enfrentar a esa facilitación de parte del Estado, de las autoridades, de los latifundios, hacía que lo que llegara aquí no sea lo que las élites dominantes estaban esperando que llegara. Por eso me parece que es importante también este elemento, porque el pensamiento nacional que empieza a aparecer, y ya incipiente, primero abonado con muchas de las ideas de los anarquistas y de los sectores más críticos del sistema de dominación o de hegemonía en realidad europea, realmente han sido parte de los sectores que abonaron con sus ideas el pensamiento nacional. Las grandes revueltas críticas en la Argentina, desde la Semana Trágica, a todas las luchas en la Patagonia, han tenido que ver con muchas de esas ideas que por un lado expresaban lo que expresaban porque tenían que ver con el anarquismo, el socialismo, las luchas anticorporativistas europeas, pero también empezaban a tener su pensamiento desde estas tierras. Si uno analiza, muchos de los pensadores que vamos a ir mencionando como parte del pensamiento nacional, vienen del marxismo, y vienen de una mirada socialista. Digo, pienso en, básicamente, Rodolfo Buidrós, pienso en muchos de los historiadores, como el caso de Jorge Abelardo Ramos, sin hablar directamente ya de dirigentes políticos, sino de los pensadores. Muchos de esos vienen de, primero, un estudio profundo del marxismo y del socialismo, y empiezan a volcar sus ideas, el mismo Scalabrini Ortiz. El caso de Norberto Galasso, que es uno de los que todavía vive, digamos, y que tiene en su haber una prolífica producción de textos, y que justamente también proviene de ese lugar.
Este contexto que yo estoy tratando de describir, lo que marca, digamos, es que la Argentina del Centenario, ¿no? La llamada Argentina del Centenario, tiene, en función de todo lo que yo fui más o menos describiendo, altos niveles de conflictividad. Producto, por un lado, de la estructura semicolonial, con grandes desigualdades, con grandes formas de explotación, jornadas de 16 horas de trabajo, por ejemplo. Todo eso era moneda común en esa Argentina del Centenario. A esto debe sumarse un sistema político absolutamente excluyente que favorecía a ciertos sectores, a ciertos grupos, totalmente minoritarios, pero que además cercenaba todas aquellas libertades individuales y se apoyaba en una estructura de fraude político para poder mantener el poder administrativo y político sobre la sociedad y sobre la comunidad. Llegados a este punto, yo quiero marcar, digamos, la aparición del primer fenómeno político, donde aparece la idea del pensamiento nacional con fuerza. Ya empezaba a haber, digamos, pensamientos fragmentarios sobre esta idea, pero el irigoyenismo, digamos, todas esas series de demandas que estaban presentes en el conflicto en la Argentina, cuando se produjo Caseros, cuando se produjo Pavón, empiezan a tener la necesidad de encontrar, digamos, dónde empezar a tener un posicionamiento y un planteo que era realmente asumido por grandes sectores de la sociedad de nuestro territorio. Digo de nuestro territorio porque todavía no éramos la Argentina, estábamos en vías de serlo. Y me parece que en lo que es, digamos, la base social del radicalismo, convivían, digamos, por un lado los sectores populares ligados a los sectores más llamados orilleros y el gaucho del interior, con una afiliación histórica federal, y por otro lado los vinculados a los hijos de la inmigración, de esta inmigración que yo mencionaba antes. Estos sectores empiezan a confluir y empiezan a tener pensamientos comunes y conjunciones en su pensamiento en una cantidad de cuestiones. Quieren participar en la vida democrática y el fraude político no se los permite, ¿sí? Quieren participar en las estructuras de poder y esta situación les es impedida. Y también quieren, digamos, ser parte de esa comunidad que está surgiendo, pero sienten cantidades de exclusiones. Y naturalmente esa situación de presión va encontrando de a poco los canales donde, justamente, valga la redundancia, canalizar estas cuestiones. Irigoyen aparece como ese primer movimiento, encabezando ese primer movimiento político, asume en el año 1916, se apuesta a la constitución de un nacionalismo agrario, que busca redistribuir de alguna manera la renta de otra manera. Hay en el gobierno del radicalismo y en las posturas más doctrinarias, más de pensamiento del radicalismo irigoyenista, una actitud que podríamos llamarle antimitrista, digamos, que va en contra de esa interpretación histórica que Mitre había hecho en función de sus necesidades políticas en su momento. Y se va encontrando con la reforma universitaria del 18, digamos, estamos en un momento importante, ¿no? Piensen que estábamos de alguna manera como un poco afuera del mundo. Europa se estaba matando en una guerra continental que fue tremenda. La Primera Guerra Mundial fue muy sangrienta y destruyó muchas cabezas pensantes en todo el mundo, particularmente en Europa. Y el irigoyenismo empieza a ver que, digamos, uno en un análisis puede ver que no hay ese proceso de industrialización y ese proceso de democratización que se estaba buscando, y la presencia británica sigue manejando los resortes más importantes del país. Después de Irigoyen, bueno, por elecciones viene Alvear, a posteriori nuevamente gana Irigoyen, y ahí se produce el primer corte drástico, que es el golpe de Uriburu, un golpe cívico-militar,
que lo que hace es restaurar el antiguo régimen, el régimen del fraude, profundizando básicamente ese estatus de dependencia con Inglaterra, y dando comienzo, particularmente todos los historiadores están contestes respecto de esto, entre 1930 y 1943, lo que se ha dado a llamar la década infame. Es decir, el pueblo no tenía la posibilidad de elegir a sus gobernantes, pero además estaba excluido absolutamente de todo lo que tenía que ver con la vida decisoria de nuestro territorio. Había una paradoja en esto, ¿no? Había una paradoja inevitable, o sea, Irigoyen es un propulsor de las libertades políticas, pero por otro lado, en lo que tiene que ver con el contexto económico, financiero, el único beneficiario de esta situación era básicamente la corona inglesa. Es en ese momento donde aparece un primer espacio, aparecen varios espacios, pero particularmente uno que descolla respecto de los demás, que es Forja, ¿no? Forja es Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina. Ese era justamente Forja. O sea, en plena década infame, la fecha, me he anotado acá la fecha de creación, el 29 de junio de 1935, 9 días después de mi cumpleaños, surge este grupo, este espacio de pensamiento, que tanto va a aportar a la concretización, a la materialización de la idea del pensamiento nacional en Argentina, y dejo la fecha ya tirada, tiene también una fecha de vencimiento, que fue el 17 de octubre de 1945. ¿No? O sea, en realidad fue 2 meses después del 17 de octubre de 1945, cuando Forja desaparece, o por lo menos, digamos, todos sus pensadores empiezan a orientarse en otros lugares. Algunos adscriben directamente y abiertamente al peronismo, y otros siguen en una posición de pensamiento nacional, acompañando al gobierno del peronismo, pero con sus diferencias. Hablar de Forja es hablar de parte de nuestra identidad nacional, ¿no? O sea, ahí para los que les gusta el tango, Homero Mansi era parte de Forja, ¿no? Nada más ni nada menos que Homero Mansi. Y no podemos evitar nombrar a Raúl Scalabrino Ortiz, que creo que ya lo mencioné, y Arturo Jauretche, ¿no? Entre otros, ¿no? Entre otros. Pero particularmente ahí tenemos figuras que aparecen. Estos pensadores particularmente tratan de teorizar y desarrollar sus ideas respecto de la ruptura de los lazos de dependencia que teníamos con Inglaterra y con los imperialismos. Particularmente apuntan a temas como los ferrocarriles, como el tema de los bancos, como el tema de los puertos, el tema del transporte. O sea, ellos se meten de lleno en esos temas y empiezan con estas ideas a delinear ya claramente esta idea de pensamiento nacional. Yo quiero mencionar, porque está relacionado con lo que hemos venido viendo en este curso, también todos estos pensadores son una reacción contra el positivismo, ¿no? Son una reacción antipositivismo. El positivismo que hemos visto aquí en los desarrollos jurídicos a través de Kelsen y otros autores, la visión positivista europea, que fue el sustento del colonialismo, el sustento científico, tecnológico, empieza a tener, como en todo paradigma, un momento donde empieza a hacer agua y empiezan a aparecer otras visiones. El caso del historicismo, por ejemplo, la incorporación de la historia como un elemento de análisis científico central, es una de esas miradas antipositivistas, y por eso vamos a hablar, y ya hemos mencionado, el revisionismo histórico, porque justamente empezar a tener el elemento histórico como un elemento determinante de nuestra forma de pensar y de nuestra forma de plantear nuestra cultura, está relacionado con una contraposición a esta mirada europea, eurocéntrica, donde los universales eran aplicados para todo. O sea, los universales de la cultura europea, por nuestras clases dominantes, ligadas al modelo agroexportador, ligadas a la visión de Europa como centro del mundo, abonaban en ese sentido. Y estas miradas revisionistas empiezan a analizar la historia, las ciencias sociales en general, la política, desde otro lugar.
Por eso es importante marcar la idea de la reacción antipositivista. Bueno, digo, hay un pensador muy interesante, que es más contemporáneo, que se llama Fermín Chávez, que lo quiero mencionar porque Fermín Chávez, él define, digamos, que el pensamiento nacional, según Fermín Chávez, constituye una verdadera epistemología de la periferia, ¿sí? En esta idea de la periferia y el centro es Europa, nosotros, como periferia de ese centro que es Europa, no podemos conocer la realidad, por ejemplo, los acontecimientos históricos, si los hacemos básicamente desde esa matriz europea, con las mismas categorías, con la misma mirada, con las mismas herramientas cientistas sociales, con las que Europa mira a la periferia, porque Europa está en el centro, o que pueden mirar nuestras clases dominantes, las élites dominantes, en los distintos centros de poder que existían en Latinoamérica, ¿no? Particularmente en Argentina, la mirada del puerto era absolutamente diferente que la mirada del interior o de las clases que empezaban a proletarizarse, los sectores que empezaban a proletarizarse en nuestro territorio. Y marco esto de la epistemología de la periferia porque vemos una similitud muy grande con un concepto que desarrollamos en el encuentro anterior, que tiene que ver con las epistemologías del sur, esta mirada de Boaventura de Sousa respecto de la necesidad de dejar, digamos, la mirada científica que uno utiliza para conocer la realidad desde las matrices europeas y empezar a delinear matrices epistemológicas que tengan que ver con nuestro día a día, con nuestro contexto histórico, con nuestro contexto real, con nuestras condiciones reales de desarrollo político, económico y social. Esto es, Fermín Chávez decía, conocer no es solo percibir, recibir información, sino que conocer también es apercibir. Para él, la apercepción, dice, el sujeto conoce, solo puede conocer verdaderamente si es plenamente consciente de su situación en el momento de percibir, ¿no? Y fíjense cómo hay, en esta mirada crítica de Fermín Chávez, hay una relación directa con lo que veíamos de Boaventura de Sousa, pero también de alguna manera con las teorías críticas que van apareciendo en Europa y que son posteriores al desarrollo positivista. Incluso lo podemos encontrar en Marx. Cuando Marx, y no Marx, sino los autores posteriores a Marx, dicen que la ideología es nada más ni nada menos que la relación imaginaria que tiene el sujeto con sus condiciones de vida. ¿Qué significa que es una relación imaginaria? Que no es la verdadera relación, sino que es la que tiene en su cabeza. Esa relación imaginaria va a estar condicionada por una cantidad de elementos que no son la realidad, que no son, sino que tiene que ver con su falta de conciencia respecto de esos acontecimientos que lo condicionan en el día a día, en su trabajo, en su formación familiar, etcétera, etcétera. Pongo estos elementos que relacionan a los autores del pensamiento nacional con otro tipo de pensamiento, con otras matrices de pensamiento, pero que son muy similares. Y estas otras matrices de pensamiento, por eso mencionaba a Fermín Chávez, a pesar de que uno lo incorpora dentro del pensamiento nacional, o el caso de Boaventura, que es un portugués, que está más ligado a la crítica postmarxista, a la crítica psicoanalítica, a la crítica multidisciplinar que aparece de la década del 70 en adelante, cómo se toca con muchas de los posicionamientos del pensamiento nacional. Esta idea de Fermín Chávez de que existen factores que nos condicionan al momento de que conocemos los hechos, al momento de que vivimos los hechos, y que esos factores nos pueden conducir a una desconexión, a una falsa reflexión y a una tergiversación absoluta de la realidad, me parece que es un elemento importante, ¿no? Yo había mencionado hace apenas un ratito el tema de esta dicotomía que conocimos a través de la famosa máxima de Sarmiento,
civilización y barbarie, que enfrenta ese par de oposición que pone la civilización de un lado y la barbarie del otro, Arturo Jauretche decía que es la soncera madre que parió a todas las demás, decía Jauretche en su lenguaje muy periodístico, coloquial que tenía. No era, digamos, un filósofo, además, a pesar de que sus pensamientos tenían un trasfondo filosófico muy importante, muy interesante. No era particularmente un filósofo, él era un escritor, era un pensador, un libre pensador, pero muy consustanciado con esta idea de lo nacional, con esta idea de lo propio. Pongo un énfasis en lo propio porque me parece que la caracterización de la mirada liberal, luego neoliberal, y la mirada conservadora en nuestros territorios, justamente pone como una característica negativa en la barbarie la idea de lo propio, la idea de lo local, la idea de lo vernáculo. O sea, la herencia indohispanoamericana, criolla, era realmente lo incivilizado, lo que no se adecuaba a los cánones europeos, mientras que lo civilizado era justamente aquello que era lo ajeno, eran las ideas exportadas desde la Europa central, las ideas clásicas, ¿no? En nuestra tradición greco-romana y europea, francesa, inglesa y alemana. Me parece que esa exaltación sin críticas de lo otro, de lo que viene, de lo que nos viene dado y que termina naturalizándose, esa denigración de lo propio, me parece que es un elemento importante a entender, porque esa mirada no es solamente una mirada del pensamiento y una mirada científica, sino que además en los hechos políticos y en los grandes momentos de discusión armada, de discusión entre los propios criollos, entre los propios habitantes de este suelo, se puso arriba de la mesa, ¿no? O sea, la exaltación de la razón y la exaltación del iluminismo europeo no pasaba solamente por escribir un libro y pregonar estas ideas, sino que implicaba también, como en el caso de la guerra de policía de Mitre que mencionaba antes, la supresión, el asesinato y la muerte de los enemigos políticos. Y quería mencionar como último de esto un dato que incorpora Fermín Chávez, que me parece muy interesante, que es cómo siempre en esas situaciones, Fermín Chávez exalta la poesía gauchesca como, como un lugar donde se produce, digamos, una crítica y una mirada absolutamente crítica de estas cuestiones que estamos endilgándoles al el eurocentrismo. Y esto no es, digamos, se dio naturalmente y espontáneamente en nuestro territorio, pero imagínense que el romanticismo fue el primer crítico de la modernidad. En Europa, los primeros autores que critican la modernidad, que critican esta idea de que la modernidad es el fin de los tiempos, o sea, Fukuyama no fue el único que dijo que había un momento que era el fin de los tiempos, Hegel ya lo había dicho, y justamente en la poesía gauchesca aparece esta idea, ¿no? Luego será el tango orillero, el tango de las orillas, y cómo en las manifestaciones culturales empieza a aparecer esa primera crítica contra esas ideas eurocentristas. O sea, la verdadera resistencia se encuentra en la cultura popular, dice Fermín Chávez. Ustedes fíjense que hay un autor que se llama Antonio Gramsci, que es un marxista más hegeliano, digamos, que el marxismo que conocemos en nuestras latitudes, producto de... Nosotros conocemos el marxismo básicamente por lo que fue la discusión entre la Unión Soviética y el mundo libre gobernado por Estados Unidos. Nosotros conocemos desde ahí, ¿no? El marxismo. Como hemos dicho tantas veces en estos encuentros, el marxismo se va transformando en una herramienta teórica, pero también en posicionamientos políticos que no necesariamente son los que conocimos a través de las teorías que nos llegaban de la Unión Soviética en la década del 70 y que se han encargado de meternos en la cabeza y que solamente a partir del estudio de las ciencias sociales
hemos podido entender que había otras cuestiones que aportaban a la teoría crítica en general y que no eran ese marxismo soviético. Antonio Gramsci, por ejemplo, cuando desarrolla los conceptos de hegemonía, de dominación, cuando elabora, digamos, los conceptos centrales de su teoría, Gramsci es un marxista hegeliano, que escribe bastante después que Marx, y él va a poner justamente la idea de lo cultural, o sea, va a relegar la idea de la base económica, generando, digamos, la supremacía sobre el resto de los espacios, como es el caso de la cultura, y es, de alguna manera, un elemento que también nos sirve para analizar esta cuestión del pensamiento nacional. El pensamiento nacional no surge ni como un partido político, ni como una escuela que se funda un día, sino que a partir de un contexto histórico, sociopolítico y económico, empieza a desarrollar naturalmente una serie de críticas que van confluyendo en algunos espacios, como este que mencionamos antes, que es el de Forja. 801. Estoy tratando de ser puntual con Adrián. Y con Roberto también. Por favor, así vamos intercalando el diálogo. Termino con esto simplemente. Menciono por ahí a los dos autores más importantes de Forja, según mi punto de vista, que son Scalabrini y Ortiz. Scalabrini Ortiz, digamos, es un intelectual, digamos, y que, como yo decía, daba pelea justamente, luchaba por la nacionalización de las empresas de servicios, luchaba por la independencia económica, y pensaba, también esto es muy, muy gramsciano, la idea del intelectual en los procesos revolucionarios. O sea, él entendía que la generación de nuevos cuadros patrióticos era lo que podía enfrentar a esas élites dirigentes en el Río de la Plata, y que esas élites o esos espacios de cuadros patrióticos tenían que estar orgánicamente al lado de su pueblo. Que de alguna manera es una de las ideas que seguramente va a desarrollar Adrián en el concepto de comunidad organizada de Juan Domingo Perón. Quiero citar 2 o 3 frases nada más de Scalabrini Ortiz que me parecen más significativas y que mejor que contarlas es leérselas. Dice Scalabrini Ortiz: todo lo que nos rodea es falso e irreal. Falsa la historia que nos enseñaron. Falsas las creencias económicas que nos impusieron. Falsas las perspectivas mundiales que nos presentan. Falsas las disyuntivas políticas que nos ofrecen. Irreales las libertades que los textos aseguran. Esto lo escribe en 1940 en un texto que se llama Política Británica en el Río de la Plata. Nos da un poco la visión y la mirada de Scalabrini Ortiz. Y bueno, y una frase, digo, tengo varias anotadas, pero voy a leer una de Jauretche que dice: ignoran que la multitud no odia, las que odian son las minorías, porque conquistar derechos provoca alegría, mientras que perder privilegios provoca rencor, decía Arturo Jauretche. O sea, él que se asumía como, él decía, yo no soy vivo, sino que soy un gil avivado, era parte de este pensamiento que empieza a poner en discusión y en conflicto cuestiones que estaban absolutamente naturalizadas para el pensamiento del Río de la Plata, y que no era por una cuestión ingenua de leer determinados libros y no otros, sino que tenía que ver con la idea de sostener una forma, un sistema político muy concreto. Un punto más, y le paso la posta a Adrián. El revisionismo histórico es un lugar donde existe una sintonía central con el pensamiento nacional. De hecho, quiero mencionar un autor que no es parte del revisionismo histórico más ligado al pensamiento nacional y peronista, pero que ha tenido, digamos, fue el primero que osó enfrentarse a la historia como nos la había contado Mitre y luego Ricardo Levene, que se llama Adolfo Saldías. Adolfo Saldías escribe un libro donde en realidad lo que hace es reivindicar todo lo que hacía Mitre, pero en su libro cuenta
en distintos momentos situaciones que se habían dado, tanto particularmente en lo que fue el proceso de el gobierno de Rosas, ¿no? Pero además le dedica el libro a Mitre, se lo dedica a Mitre. Bueno, Mitre se enojó mucho porque, claro, Saldías, portador de una honestidad intelectual importante, cuenta que los malos parece que no eran tan malos y los buenos parece que no eran tan buenos. Por eso se lo toma a Saldías como uno de los primeros ítems del revisionismo histórico, a lo que siguieron, digamos, otros, pero particularmente quiero mencionar a José María Rosa, que creo que es, porque es muy contemporáneo a nosotros, y que junto con Fermín Chávez y algunos otros han puesto en duda todos esos conceptos que estaban absolutamente naturalizados para lo que era nuestra mirada desde este lugar. Le cedo la posta a Adrián. Gracias, Osvaldo. Hiciste un lindo y un útil recorrido por lo que fue la formación de la Argentina y los autores más destacados dentro del revisionismo histórico, ¿no es cierto? Bueno, Adrián, te escuchamos muy atento. Y gracias. Bueno, gracias, Osvaldo. Yo de alguna manera, yo siempre explico de qué voy a hablar y cómo lo voy a instrumentar, ¿no? Porque me parece, trataré de ser breve, voy a tratar de no hablar más de media hora, ¿no? Pero de lo que voy a hablar yo, en definitiva, es del pensamiento filosófico de la doctrina peronista y esencialmente de los elementos técnicos filosóficos de la doctrina peronista, ¿sí? A mí muchas veces me dicen, ¿qué es el peronismo? De afuera no lo entienden, qué difícil que es de explicar. Y realmente a mí no me resulta difícil de explicar. Y me parece, contrariamente al liberalismo o al socialismo, que en el peronismo está todo escrito, ¿sí? Y para comprender esta evolución, ¿no? esta idea que se encarna esencialmente en Perón, ¿no? Me parece que debemos ir principalmente a las fuentes, ¿no? Yo la estructura que le voy a dar a la charla es una primera parte que es Perón, su vida, reflejo del pensamiento doctrinario del peronismo. Porque si nosotros, yo me voy a concentrar en la primera parte de la vida de Perón, hasta 1943. Después de 1943 es conocida, ¿no? Y muchas veces nos centramos en ese conocimiento y cuando uno forma su pensamiento crítico, generalmente es en la primera etapa de su vida, con la educación que recibe, con las aspiraciones, las condiciones, ¿no? Uno asume sus circunstancias, cuáles son sus circunstancias de vida, dónde se desarrolló y por qué piensa como piensa, ¿sí? O sea, las ideas políticas y las ideas personales no vienen de un repollo, ¿sí? Vienen esencialmente de nuestra formación, de nuestras circunstancias de vida y de lo que recibimos en nuestra formación. Una segunda parte, que vamos a hablar ya directamente de la comunidad como categoría fundamental de la vida nacional, ¿no? La forma y la estructura y acceso metodológico a la indagación del ser en común del peronismo, que esencialmente lo que propone como distinto la doctrina peronista en lo filosófico, ¿no? Es ese ser en común, ¿no? Algo novedoso para la época y algo que no había sido tratado por las doctrinas políticas anteriores. Y tercero, directamente, un pequeño paneo, porque es imposible abarcarlo, ¿no? Calculen que la exposición de 1949 tiene 22 capítulos, ¿sí? Y cita a más de 200 filósofos en su exposición, ¿sí? Eso es la base ideológica del peronismo. Cuando alguien me dice, no sé lo que es el peronismo, a mí lo único que me sale es mandarlo a leer esto, ¿no? Entonces ahí nos vamos a dar cuenta qué es el peronismo, qué es lo que pensaba Perón de alguna manera, y cómo se tradujo
en la realidad hasta cierto punto de la historia, donde se abandonaron las bases, lo novedoso, y en vez de ser una evolución, fue una involución. No fuimos hacia adelante, sino volvimos a rediscutir lo que ya estaba resuelto. ¿Sí? Entonces, para empezar, yo voy a hablar de quién era Perón, pero Perón persona, ¿no? Perón nace en Lobos el 8 de octubre de 1895, ¿sí? Es hijo de un pequeño productor agrícola, Mario Tomás Perón, y su madre Juana Sosa, ¿sí? Hasta ahí, historia conocida, historia difundida, ¿sí? Él, su primera infancia la pasa en la Pampa Húmeda, en Lobos, ¿sí? Y posteriormente se muda a la Patagonia, a la Araucanía, que ahora está tan en boga, ¿no? Cosas que, algo que muy poca gente sabe, que Perón era un erudito en el idioma araucano. Uno de los primeros diccionarios con las toponimias araucanas, ¿sí? Y un diccionario castellano-araucano, araucano-castellano, lo hace Perón, ¿sí? Tal vez lo que dice que toda esa influencia, ¿no?, de la vida rural en su vida, ¿no?, de alguna manera lo influye en basar su doctrina en el criollismo. ¿Qué es el criollismo? El criollismo no es, como se interpreta habitualmente, la defensa del aborigen y del gaucho. El criollo es mezcla de europeo y nacional. Los proyectos de Perón, contrariamente a lo que todo el mundo piensa, son integradores, nunca son discordantes, ¿sí? Perón en su pensamiento tiene una patria para todos, no una patria para los peronistas y para los otros no. Su pensamiento es integrador. La parte de Perón que poco se conoce es su abuelo. Su abuelo era Tomás Liberato Perón Hughes. Tomás Liberato Perón Hughes. Médico catedrático en Buenos Aires. Uno de los mejores médicos en clínica médica de Buenos Aires. ¿Sí? Es más, amigo personal de Mitre. Y es diputado por, creo que la parroquia de San Vicente, en Buenos Aires, ¿sí? Es diputado nacional por influencia de Mitre. Es más, en 1874, el 13 de agosto de 1874, recibe del Estado Nacional una suma en calidad de subsidio, ¿sí?, que firman Domingo Faustino Sarmiento como presidente y el ministro Amancio Alcorta, para que él se vaya a estudiar a Europa. Y va a hacer una especialización en Europa, ¿sí?, el abuelo de Perón. Y usted dice, ¿qué tendrá que ver el abuelo de Perón con Perón? En definitiva, el norte que tenía Perón era su abuelo. Él quería ser médico, no militar. Pero las circunstancias, ¿sí?, historia conocida por él en toda su esencia, pero las circunstancias de vida, el hecho de no tener una familia pudiente, el hecho, ¿sí?, lo relegan. Entonces él, de alguna manera, a través de una tía, entra en el colegio militar. Ahora, la vocación intelectual de Perón, ¿sí?, que va mucho más allá de su vocación de militar, como lo vamos a ver ahora, ¿sí?, la idea que tiene después como autor, ¿no?, todas las cosas que escribe, las condiciones que escribe, que se despiertan en su temprana juventud en el colegio militar, son provenientes del norte ese que tenía en su abuelo, ¿sí? Ingresa en el colegio militar, ¿sí? Ingresa en el colegio militar. Creo que en el año 11 se egresa del colegio militar y ocupa diversos destinos, ¿no? Destinos de mando. Lo que poca gente sabe también es que él escribe obras para el colegio, para la milicia, para el ejército argentino. Escribe obras sobre moral militar, higiene militar, sobre la campaña del Alto Perú,
sobre el frente oriental de la Guerra Mundial de 1914, ¿sí? Se llama así, el Frente Oriental de la Guerra Mundial de 1914, Estudios Estratégicos. Y este libro es adoptado como libro de estudio en la Academia del Ejército, ¿sí? O sea, su vocación intelectual y su preparación, más allá del mando y más allá del tema militar, lo forja intelectualmente para lo que va a venir después, ¿sí? En 1930 ya era miembro del Estado Mayor Conjunto y profesor titular de Historia Militar en la Escuela Superior de Guerra. Fue agregado de la Embajada de Chile en 1936 y ahí ascendió a teniente coronel, ¿sí? Casi su último cargo militar porque le llega a coronel, ¿no? Publicó en ese momento la idea estratégica y la idea operativa de San Martín en la campaña de los Andes. En 1939, que es tal vez lo que a él lo inclina luego por la política, ¿sí? Tiene una misión de estudios al extranjero. Él va a Italia y se especializa en tropa de montaña, en alpinismo y esquí. Va a hacer una instrucción militar a España. Y ahí conoce Europa, ¿sí? Ahí conoce a Italia, perdón, y ahí conoce Europa. En su estancia en Europa, él recorre España, Alemania, Hungría, Francia, Yugoslavia y Albania, ¿sí? En su regreso fue destinado al Centro de Instrucción de Mendoza y en 1941 asciende a coronel, que es su último cargo militar, digamos, sin ser presidente o sin ingresar a la política. O sea, él en el 43 empieza su vida política y lo que yo le relaté está el año 41. ¿Qué podemos decir? ¿Quién era Perón? En definitiva, ¿qué pensaba Perón? ¿No? Perón era un militar argentino con la idea de un ejército sanmartiniano, ¿sí? Era un militar, era austero en su mesa, austero en su vestimenta, ¿está? Era conservador en su manera de pensar y era protector en esencia de los valores nacionales, ¿sí? Entonces, y sobre todo, él tenía una concepción social que sin el orden social, sin un orden social, no había desarrollo, ¿sí? Ahora, con Perón, ¿sí? Con esta idea de este Perón, ¿sí? Yo me animaría a empezar a desentrañar cuál era su pensamiento político. Y voy a tratar de hacerlo, o su pensamiento filosófico, perdón, y voy a tratar de hacerlo a partir de la lógica, a partir de entender que las cosas, para que sean lo que son, debemos respetar sus elementos esenciales. ¿Correcto? Las cosas son lo que son si tienen todos sus elementos esenciales. Si le falta algún elemento esencial, la cosa deja de ser lo que es. ¿Correcto? Ejemplo sonso y sencillo que yo le doy a mis alumnos: el café con leche es café más leche, son sus elementos esenciales. Si le falta el café o le falta la leche, la cosa deja de ser lo que es. La doctrina peronista, ¿sí?, es desarrollada por Perón, entendiendo que la comunidad es una categoría fundamental de la vida nacional, ¿sí? Y forma, estructura y acceso metodológico a la indagación del ser en común del peronismo. ¿Qué dice él? Él dice, existen posturas filosóficas, ¿sí? Una sostenida por el marxismo, por el materialismo dialéctico, y otra sostenida por el capitalismo. Entiéndase que en el 45 el concepto de capitalismo no tenía el concepto que tiene hoy. Sería lo que hoy es el capitalismo liberal. ¿Está? Porque hoy el mundo es capitalista, ¿no? Sería el capitalismo liberal. Dice, hay una doctrina superadora de eso. ¿Cuál es esa doctrina superadora? Es que la visión esencial no debe estar dado por el tema económico, ¿sí? En el marxismo está la lucha de clases, ¿sí?, en un tema esencialmente económico. En el capitalismo
la felicidad viene a partir del materialismo. Bueno, hay una propuesta superadora. Esta propuesta superadora, tanto del liberalismo como del marxismo, es la comunidad organizada. Que en esencia, ¿en qué consiste esta comunidad organizada? Esta comunidad organizada consiste en que existe un nuevo ser, que es un ser en común, ¿no? La visión antropocéntrica de la sociedad. Todo lo que se hace en la sociedad se hace para ese hombre, ¿sí? Ni el capitalismo ni el marxismo pueden resolver el sufrimiento del hombre. Por eso, la doctrina que establece Perón en la comunidad organizada apunta esencialmente a la felicidad del individuo, ¿sí? Y esta felicidad del individuo está dada porque todos los factores de la sociedad están orientados a procurar esa felicidad del individuo, ¿no? Ahora, esos factores de la sociedad están dados por el orden, están dados por principios elementales, ¿sí? Que él pone en la comunidad organizada. Ahora, si nos preguntamos cuáles son esos principios filosóficos, tenemos que poner a pensarnos de dónde abreva Perón, ¿sí? ¿De dónde abreva? O sea, dijimos cuál fue su formación, dijimos cuál fue su historia de vida. Ahora, ¿dónde abreva? Él va a Europa, ¿y qué es lo que ve en Europa? Ve el surgimiento de los nacionalismos restauradores, ¿sí? Y no nacionalismo con S, ¿no? Digamos que los países deben ser nacionalistas, ¿sí? La idea que la historia en común que tengo con mi comunidad es más importante y es lo que me puede dar la felicidad, ¿sí? Que la historia que puedo tener con terceros, ¿sí? El relato nacional, que es necesario, siempre el relato nacional es necesario, el relato como entidad que nos junta a todos, ¿no? Ese relato nacional debe tener un contenido filosófico. Entonces, él cuando va a Europa y ve estos nacionalismos restauradores, ¿no? Estos nacionalismos que ponen al hombre o al individuo por sobre, como decía bien Osvaldo, por sobre las clases dirigentes, ¿no? Por sobre la concentración del capital, por sobre el Estado marxista, ¿no? Estos nacionalismos restauradores tienen una base filosófica fundamental que en esencia propone la recuperación del realismo tomista, ¿no? ¿Sí? Si se preocupan en contra, lo que propone es ¿qué es el nacionalismo restaurador y la propuesta de la recuperación del realismo tomista? Esencialmente, que el hombre solo es feliz cuando busca la verdad, ¿sí? En el materialismo no se encuentra la felicidad individual del hombre, y así lo expresa en la comunidad organizada, ¿sí? La búsqueda de la verdad, esa verdad que nos hace felices, ese conocimiento, ¿sí? que nos genera placer, en eso está puesta la idea de la comunidad organizada, ¿sí? Hay una crítica directa a la concepción liberal y a la concepción del capitalismo, ¿no? La crítica a la concepción liberal es que la teoría del progreso constante es lo que nos va a dar felicidad. Y él entiende que no es así, porque el materialismo nunca nos va a dar felicidad, ¿sí? Y la crítica al sistema comunista es que el hombre no es un engranaje en el sistema del Estado, ¿sí? El Estado debe estar al servicio del hombre, ¿sí? Y la comunidad, ¿sí? Es la que dicta los designios del Estado, y no al revés. ¿Está? El Estado corporativo lo único que hace es oprimir al hombre, ¿sí? y desnaturalizarlo. No es la esencia del hombre, ¿sí? No es la esencia del hombre el ser el engranaje del Estado, ¿sí?
el peronismo interpreta como crítica al liberalismo el peligro del individualismo inmoral, egoísta y a contramano de la evolución del ser humano. Pero resalta las individualidades, ¿sí?, para concentrar esfuerzos en engendrar un pensamiento colectivo. A ver si me puedo hacer entender. El ser que propone el peronismo, ¿sí?, consta de potencia y acto, ¿correcto? El ser en potencia lo que busca es una integración en una comunidad. Y esa comunidad debe elaborar un pensamiento colectivo orientado a la felicidad de todos. ¿Sí? ¿Qué rescata del comunismo, por ejemplo? La unidad de los trabajadores. ¿Sí? ¿Y qué critica? Un Estado omnipotente. ¿Sí? ¿Cuáles son los pilares que considera Perón en la idea del peronismo y de la comunidad organizada? Considera que esta comunidad organizada tiene que ser considerada una expresión del mestizaje como unidad de fuerzas contrapuestas. O sea, otra vez un proyecto integrador y no excluyente. Otra vez un proyecto superador de las ideologías existentes. ¿Sí? Con esto doy por cerrado el segundo capítulo. El primero era Perón en su vida, reflejo del pensamiento. El segundo era la comunidad como categoría fundamental de la vida nacional. Ahora, muy brevemente, voy a tratar de expresar algunos conceptos de la comunidad organizada. Antes que eso, me voy a referir al Congreso de Filosofía de 1949. Ustedes fíjense cuál era el pensamiento lógico de Perón, ¿no? El pensamiento racional de Perón, ¿sí? Obviamente, era un militar creado en la escuela militar y tenía lo que denominamos visión estratégica, ¿sí? Nuestros dirigentes a lo largo de la historia no han tenido visión estratégica, solamente han resuelto problemas de coyuntura, ¿sí? Perón en su visión estratégica entendió que el movimiento justicialista tenía que tener bases sólidas en la cual abrevar, sobre todo porque ponía un pensamiento nuevo, ¿sí? Un pensamiento universal nuevo, que en ninguna parte del mundo se había dado, y tenía que determinar y escribir la base lógica y filosófica de ese pensamiento. Entonces organiza el Congreso de Filosofía de 1949, el único congreso en el mundo que un jefe de Estado estuvo presente en todas las conferencias que dieron todos los maestros que vinieron del exterior y todos los maestros que disertaron en nuestro país. Y la única conferencia en el mundo en el que un presidente, un jefe de Estado, ¿sí?, puso su doctrina político-filosófica o su doctrina filosófica de su movimiento, él mismo, ¿sí?, la defendió en su conferencia del Congreso de 1949. ¿Sí? Muchas veces creo que no tiene la relevancia que tuvo. En el 2007 se hizo el segundo Congreso de Filosofía, emulando este primer Congreso. Me reservo la opinión porque no hay una sola publicación de ese congreso, ¿sí? Con lo cual, otra vez contraponemos estrategia a coyuntura, ¿sí? La comunidad organizada tiene 22 capítulos. Por supuesto no voy a hablar de los 22 capítulos de la comunidad organizada, ¿no? Pero sí me voy a permitir hacer mención a algunos capítulos y cuál era el objetivo que perseguía cada uno de esos capítulos, ¿sí? Acá voy a tener que buscar algunos textos en su originales, así que le pido que me tengan paciencia. El primer capítulo es El hombre y la sociedad se enfrentan con la más profunda crisis de valores que registra su evolución, ¿sí? ¿Cuál es esta crisis de valores que propone en el capítulo 1? Es la negación de la búsqueda de la verdad ontológica,
¿sí? Obviamente acá se ha debatido mucho sobre la existencia o no de la verdad, ¿sí? Perón siente que esa negativa a una verdad ontológica, a que exista una verdad, y que la verdad no sea una construcción colectiva, nos sumía en una crisis de valores que creo que pensemos que salíamos de la guerra, pensemos un montón de cuestiones, que era entendible creer que la humanidad estaba en ese... Bueno, yo comparto que seguimos en la misma crisis de valores, pero también. El capítulo 2 dice, el hombre puede desafiar cualquier mudanza si se haya armado de una sólida verdad, ¿sí? Y acá hace la defensa de la filosofía como elemento útil para resolver los problemas sustantivos del hombre. Si leemos los filósofos modernos de la década del 50 en adelante, que son negadores sistemáticos de la filosofía como ciencia, nos vamos a dar cuenta por qué estamos como estamos y por qué el pensamiento filosófico conceptual ha ido para atrás y no para adelante, ¿no? El tercer capítulo dice, si la crisis medieval condujo al renacimiento, la de hoy, con el hombre más libre, la crisis actual, ¿no? Con el hombre más libre y la conciencia más capaz, puede llegar a un renacer más esplendoroso, ¿no? ¿Y qué es lo que sostiene acá? Sostiene que después de salir de la Segunda Guerra Mundial, después de salir de terrible crisis, sobre todo crisis de valores, ¿no? Crisis existencial humana, ¿no? Matar 90 millones de seres humanos, ¿no? Después de eso, puede venir un renacimiento, puede nacer un hombre más libre, y por lo tanto, esa libertad del hombre puede crear una conciencia más capaz, ¿no? Esa conciencia más capaz, más ávida y más hábil para resolver los problemas. Y si se sumen los problemas, la esencia del problema es la felicidad del hombre, ¿no? En el capítulo 6 habla del reconocimiento de las esencias de la persona humana como base de la dignificación y del bienestar del hombre, ¿no? En esencia lo que defiende es la visión de qué es el hombre, ¿no? Y sostiene que el hombre, digamos, defiende la tesis aristotélica, que el hombre es una unión sustancial de cuerpo y de alma, ¿sí? Con eso, ¿no? nos describe de alguna manera su posición, ¿no? Una posición cristiana, ¿no? Una posición occidental y una posición capitalista, ¿no? Capitalista, lo que decimos hoy, no lo que se interpretaba en ese momento, ¿no? Después en el capítulo 7 dice la realización perfecta de la vida, ¿no? Y acá me voy a permitir que cita un pequeño texto de Leibniz, que dice, Leibniz nos dice, quien lo hubiera contemplado todo, lo lejano y lo cercano, lo propio y lo extraño, lo pasado y lo futuro, con la misma claridad y distinción, con lo cual, por supuesto, desaparecería la diferencia de lo cercano y lo lejano, lo propio y lo extraño, lo pasado y lo futuro. Ese tal, libre de pecado, solo querría y realizaría el bien. Alude al arquetipo de virtud que puede producir el desdén ante lo perecedero. ¿Sí? ¿Qué transmite Leibniz? Y a través de, y Perón se hace carne, o el pensamiento de Perón se hace carne de esto, de que la diferencia, ¿no? La diferencia es lo que nos aleja, pero hay una etapa superadora posterior a la diferencia, que es la realización del bien, y cuando lleguemos el ser individual metido en la comunidad, o sea, el ser no solo desde su punto de vista, sino desde el punto de vista él con la comunidad, llegue, ¿no? a terminar esa diferencia, lo único que queda a partir de ahí es el bien, y el bien va a generar la felicidad, ¿sí? El capítulo 8 habla de los valores morales, ¿sí? Que han de compensar las euforias de las luchas y las conquistas, y oponer un muro infranqueable al desorden. Repito, los valores morales han de compensar las euforias y las luchas,
y las conquistas, y oponer un muro infranqueable al desorden. En este capítulo propone el bien y el mal como valor. Existe un bien superador, un valor, una tendencia hacia el bien, y existe el mal, ¿sí? como daño, ¿no? a la comunidad y al ser humano. ¿Sí? O sea, otra vez, valores tradicionales, valores de la filosofía tradicional en general. ¿Sí? Y el capítulo 9, que es donde empezamos a entender posiblemente cuál es la idea superadora y por eso lo maravilloso del peronismo, ¿no? Que va más allá de lo que teníamos hasta ese momento. Dice, voy a leer primero el título y después en el contexto que lo dice. Dice, el amor entre los hombres habría conseguido mejores frutos en menos tiempo del que ha costado a la humanidad la siembra del rencor. ¿Correcto? Y después lo voy a decir en las conclusiones. Él relata la lucha del capitalismo y del comunismo, ¿sí? Como luchas de rencor, ¿correcto? Como la idea de destruir al otro. Por eso el peronismo es la idea superadora, que es la idea de la construcción de la comunidad en conjunto. Más allá de la cuestión puntual. O sea, el hombre construye no con el odio y con la destrucción del otro, sino con el amor. Y el amor hubiera conseguido mucho más, ¿sí? que el odio y que la lucha como se planteó en el mundo y tal vez como se siga planteando, ¿no? El capítulo 11 dice, el sentido último de la ética consiste en la corrección del egoísmo. Acá pasa de la filosofía teórica a la ética, que es la filosofía práctica. Dice, ¿cuál es el sentido de la filosofía? ¿Sí? Consiste como fin último en la corrección del egoísmo. Una sociedad sin egoísmo, una sociedad en pensamiento comunitario, de alguna manera, es lo que va a resolver los problemas integrales de toda la sociedad y la felicidad individual del hombre. ¿Sí? El capítulo 13 habla de la superación de la lucha de clases por la colaboración social y la dignificación humana. ¿Sí? Fíjense, ¿sí? que contrapone al marxismo, ¿sí? dice que hay una etapa superadora de la lucha de clases por la colaboración social y la dignificación humana. O sea, no propone la lucha de clases, no propone el odio al capitalismo. Todo el mensaje de Perón en la comunidad organizada es de construcción, ¿sí? Muchos se olvidan de eso. El capítulo 15 dice, espíritu y materia, dos polos de la filosofía, ¿sí? Él, volviendo a la idea aristotélica del hombre, dice que no existe algo superador del cuerpo y del alma, ¿sí? El cosmos y el hombre viven en armonía e inclusive cita en este texto de la comunidad organizada textos hindúes donde proponen la armonía entre el cuerpo y alma como mecanismo constructor de la sociedad. ¿Sí? El capítulo 17 habla de la felicidad que el hombre anhela, pertenecerá al reino de lo material o lograrán las aspiraciones anímicas del hombre el camino de la perfección. En definitiva, en este capítulo sostiene que en la famosa frase de nadie puede realizarse en una sociedad que no se realiza, ¿no? Que ninguna aspiración económica, ningún sentido económico va a otorgar la felicidad, sino que las aspiraciones anímicas del hombre, él la llama a la idea de superación del hombre, ¿no? A la idea de la búsqueda de la verdad y a la idea de la autoperfección, que eso sí es lo que va a dar la felicidad. ¿Sí? El capítulo 18 habla del hombre como portador de valores máximos y célula del bien general. ¿Sí? Acá sostiene que un hombre que respeta los valores, ¿sí? un hombre pro, un hombre bueno, multiplicado dentro de la sociedad, va a lograr esa comunidad armoniosa que va a otorgar la felicidad al colectivo. ¿Sí? Y después, el capítulo 19, que a mí me parece revelador, dice que hay que devolver al hombre la fe en su misión, ¿no? Dice que a partir de Heidegger, la filosofía
¿sí? Empuja al hombre, lo empuja hacia la desesperación, ¿no? Y el hombre tiene una misión social, una misión familiar, ¿sí? Una misión importante que es de la realización propia, ¿no? Si al hombre lo dotamos de esa misión, le sacamos esa desesperación de la oscuridad, de la desesperación del devenir y demás, va a cumplir con la misión que le es propia y a partir de ahí va a construir una sociedad justa, ¿sí? En el capítulo 20 habla de la comunidad organizada y el sentido de la norma. Habla que el estado más importante que existe en la categorización es el estado de justicia, ¿sí? Hace toda una evolución virtuosa desde los griegos hasta ahora, ¿no? Viendo que en todas estas sociedades no alcanzaron la perfección porque no llegaron al estado de justicia. Y habla de la justicia individual y la justicia colectiva, ¿no? Y arriba el concepto de justicia social, ¿no? Que es un estado filosófico, la justicia social. Es el estado de todos nosotros, ¿sí? Y en el capítulo 21, ¿no? Son solo 22, así que ya voy terminando, dice que la terrible anulación del hombre por el Estado y el problema del pensamiento democrático del futuro. Dice que Hegel convertirá en Dios al Estado, ¿sí? Y en realidad es el verdadero causante, de alguna manera, del desastre del siglo XX, ¿no? Que la justicia esencialmente en nuestro sistema, o sea, en el sistema de la comunidad organizada, debe ser una persuasión general, ¿sí? Y ahí va a generar un régimen que va a estar basado en la alegría. Si todos tenemos conciencia que la justicia, ¿sí? Por medio de la persuasión general, es el principal valor, ¿sí? Esto va a generar un régimen de alegría que va a conformar a toda la comunidad, ¿sí? Y por último, digamos que no podía ser de otra manera, por su formación, por su educación y demás, que dice que el sentido de proporción es el anhelo de armonía y la necesidad de equilibrio. O sea, todo en su justa medida y armoniosamente. No existen revoluciones, sino que existen evoluciones, ¿sí? Cuando encontramos digamos, el justo equilibrio en la medida de las cosas, ahí vamos a encontrar la comunidad perfecta que nos va a hacer felices a todos, ¿sí? Con esto doy por terminado el segundo capítulo, que es la comunidad organizada, y solo me queda, pidiendo disculpas por antemano, ¿sí? El aporte personal que puedo hacer a través de las conclusiones, ¿sí? No me queda otra que cruzar la idea peronista con la realidad y posiblemente con la realidad actual. Perón planteó un proyecto integrador, ¿no? Y yo a veces creo que la desviación que sufre el peronismo en los 70, por derecha y por izquierda, ¿no? La desviación que sufre, bueno, el Perón viene cansado, viene complicado, viene necesitando la asistencia de todos, ¿sí? Si bien nunca, ustedes fíjense algo, la juventud montonera, la juventud izquierda dentro del peronismo, Perón no las integra al Partido Justicialista, sino que crea una nueva rama, ¿no? Crea la JP, ¿sí? Porque dice que los jóvenes no tenían que contaminarse con los viejos dirigentes del partido, ¿sí? Cuando se produce el incidente de la plaza, dice estos jóvenes imberbes no le van a enseñar, ¿no?, a los dirigentes que llevan 20 años manteniendo el movimiento nacional a qué es lo que tienen que hacer. Yo, tratando de ser objetivo, ¿sí?, entiendo que la idea de Perón no había cambiado absolutamente nada desde el año 45 hasta ahora, ¿sí? Y él seguía creyendo que el peronismo era una etapa superadora tanto del marxismo como del capitalismo liberal, ¿sí? Y para entender un poco el proyecto, yo quiero tirarles 2 o 3 cuestiones, ¿sí?
Yo les alcancé 2 textos ahí para leer. Por supuesto, no me puedo referir a todo lo que hay, pero leer los 22 capítulos de la comunidad organizada, aparte de entender las esencias del peronismo, es gratificante, ¿no? Para todos, ¿eh? El que piense como piense. Y lo segundo, 4 textos que también les acerqué, que uno es El ser en común, categorías de Raúl Scalabrini Ortiz, El mito gaucho de Carlos Astrada, La ontología del Estado como representación de la comunidad de Arturo Sampay y un texto del propio Perón, ¿sí? Esto termina, o sea, la interpretación de la comunidad organizada por estos 5 autores termina de cerrar la idea como abarcativa y como completa de esto, ¿no? Así que me permito sugerirles, aunque sea una lectura rápida, porque creo yo que es, aparte de ser gratificante, pone las cosas. Raúl Scalabrini Ortiz tiene un pensamiento de izquierda, ¿sí? Sin embargo, interpreta la comunidad organizada en su justa medida y en su justo en su justa dimensión, ¿no? Y tal vez tirarles algunas cuestiones que nos permitan entender más el pensamiento de Perón. Perón nacionaliza los ferrocarriles, ¿correcto? Los nacionaliza, los ferrocarriles ingleses. ¿Qué nombre les pone a los ferrocarriles? Mitre, Roca, Sarmiento, Belgrano y San Martín. ¿Sí? Proyecto integrador. ¿Sí? El proyecto integrador que atraviesa toda la historia argentina. Toda, absolutamente. Y a todos los argentinos. Eso es un proyecto nacional. El proyecto que integra a todos. ¿Sí? Y plantea algo para el futuro. ¿Sí? Cuando a Perón se lo tilda de que no ser democrático, él plantea una realidad, ¿no? La famosa democracia del voto no sirve solo votar. Entonces él dice, el problema del pensamiento democrático futuro está en resolvernos a dar cabida en su pasaje a la comunidad, sin distraer la atención de los valores supremos del individuo, asentando sobre sus esencias espirituales puestas en el bien común. ¿Qué nos dice? El hombre que vota es fantástico, pero no solo que vote, sino que integre una comunidad y esa comunidad sea la expresión material de todos, ¿sí? Sea integradora. ¿Sí? Perón imagina un equilibrio como el equilibrio griego, ¿no? ¿Cómo era el equilibrio griego? Existía la individualidad para pensar, de ahí surge todo Occidente, ¿no? La individualidad para pensar, ¿no? Pensarme distinto de la masa, ¿sí? Pero a su vez, el mayor sacrificio, ¿sí? Que es dar la vida, ¿sí? Estaban dispuestos a dar la vida por la polis, por el colectivo. Entonces, esa es la síntesis del pensamiento peronista. La individualidad para pensar lo que quiera pensar, para proponer lo que quiera proponer, pero a su vez estar dispuesto a dar la vida por la comunidad. ¿Sí? La comunidad no alcanza el equilibrio por la imposición, sino que alcanza el equilibrio por la persuasión. ¿Está? La tercera posición no condena al comunismo en nombre del capitalismo liberal, que es lo que hace el capitalismo liberal, sino que se condena a ambos como manifestaciones de una concepción de la vida basada en el odio. ¿Por qué dice que está basado en el odio? ¿Por qué es provocado el odio? El odio es provocado por la desigualdad y por la opresión. Y las reivindicaciones se llevan adelante dentro de tanto del capitalismo como del marxismo, por el peor de todos los caminos, que es el camino doloroso, ¿sí? Que es una concepción que siembra rencores y egoísmos. Por eso, lo único que puede salvar a la comunidad y al hombre es el amor. Y el amor obtendrá más resultados en menos tiempo, ¿sí? Y por último, para terminar, expreso toda mi admiración
no al Perón político, no al Perón, sino al Perón estratega. ¿Sí? A mí me gustaría tener en la actualidad o a lo largo de la vida argentina alguien que esté pensando más allá de la coyuntura, o que tenga una concepción global y acabada de la sociedad que pretende, ¿sí? Y que la elabore como propuesta y que la entregue como propuesta. Que el peronismo exista como existió, está en el exilio, ¿sí? Es producto de eso, producto de que la idea peronista, a lo mejor no solo desde lo intelectual, sino también desde el sentimiento, ¿no? Desde la idea de entender qué sociedad queremos, ¿sí? Pudo mantenerse vivo. Entonces, muchas veces, cuando se siembra el odio, desde la derecha o de la izquierda, ¿no? Cuando se dice que mi límite es tal o cual, cuando se cree que el futuro de la Argentina es solamente para el 50% y no para todos, yo, perdón, pido disculpas de antemano por la jactancia, creo que eso no es el peronismo. Por lo menos no es el peronismo que pensó Perón. ¿Sí? Yo creo que el proyecto integrador está tan vigente hoy como en el año 49. Y creo que cuando nos demos cuenta de esto, tal vez tengamos la solución para los problemas del futuro. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias a todos, y lo que me quieran preguntar o lo que me quieran agredir, estoy dispuesto a soportar cualquier cuestión que venga de ustedes. Adrián, muchas gracias. Gracias, Adrián. Bueno, no, dos cosas para terminar, como habíamos medio organizado con Adrián, darle un poco un contexto histórico a las exposiciones y un poco al desarrollo. Bueno, quiero agradecer a algunos, está ahí, lo veo a Walter Viegas, que es el director de la carrera de abogacía de la Universidad de José Paz, hay compañeros de Varadero, acá de mi territorio, que están, que han participado, César, ahí lo veo a Tomás que está con la cámara, sin la cámara. Yo digo, Diego Dukelski. Qué vergüenza que está Diego. Diego Dukelski, no lo había visto, pues se me apartó de los vista. padrinos de este instituto. Sí, señor, exactamente. Arrojó la primera piedra, Diego, realmente acá. No, quería, digamos, como para cerrar un poco esto y dar vía libre a que podamos dialogar un poco sobre estas cuestiones, digo, me parece que es necesario tener en cuenta las profundas reconfiguraciones de la cultura política argentina que existieron desde que empezamos a contar esta historia allá en la colonia y en las luchas entre el puerto y el interior, la aparición de Forja, los primeros momentos de ese pensamiento nacional incipiente, el fenómeno de ese congreso de filosofía que mencionaba Adrián, con ese primero y segundo peronismo, como se lo suele denominar. Me parece que esas profundas reconfiguraciones de la cultura política argentina, digamos, es necesario pararse en ese lugar. Cuando siempre nos preguntan a los que tenemos, digamos, una afiliación o un desarrollo, una actividad en el peronismo desde nuestro pensamiento, lo que sea, pero cuando bajamos a la cuestión más académica o la mirada más de la ciencia social, parece que en el peronismo es como que para explicarlo hay algunas cuestiones que realmente no se tienen en cuenta y que deberían, o sea, se es menos justo a la hora de analizar el peronismo que a la hora de analizar otros movimientos o otros procesos políticos. O sea, digo, no existe ningún movimiento social o político que no se pueda medir en términos relacionales, que no sea en su análisis medido en términos relacionales. O sea, si no medimos el antiperonismo, no podemos hablar del peronismo. Es muy difícil esto. Por otro lado, creo que esos procesos políticos se van constituyendo de una manera muy heterogénea. Hemos escuchado, digamos, esos primeros conceptos fundacionales y con la fuerza de la comunidad organizada y de ese pensamiento de Perón allá en el 49, que estaba relacionado con un contexto histórico determinado. Cuando nosotros leemos la palabra integración hoy,
no podemos desligarla de lo que es, digamos, los integrismos, o no podemos meter en el análisis el concepto de ciudadanía, que en ese momento no existía y que fue introducido en el pensamiento a partir de la idea de los republicanismos, que tampoco existían con los tiempos de hoy. Es decir, yo entiendo que es necesario que tengamos en cuenta porque cuando analizamos el pasado histórico, necesariamente tenemos que pensar, digamos, que Perón, Rosas, ¿no? Algunos de los actores que venimos nombrando en este encuentro, hay tantas interpretaciones como proyectos políticos en vigencia coexisten hoy, en el presente. Digamos. Esto me parece que es central. Y déjenme entonces que yo dude, digamos, de la verdad de la historia de los hechos, tal cual la hemos entendido, digamos. Los hechos históricos como naturales y pudiendo ser observados a simple vista y desentrañados a simple vista, o sea, interpretados a simple vista, me parece que es una verdad de la que yo por lo menos me permito dudar todo el tiempo. O sea, nosotros estamos todo el tiempo estudiando nuestro pasado, pero de alguna manera lo que estamos estudiando es nuestro presente y estamos viendo la referencia a esto. En el desarrollo de este pensamiento nacional, en su génesis, aparece ese otro gran movimiento político que es el irigoyenismo, aparece Forja, pero además aparecen una cantidad de pensadores y de autores que no hemos nombrado, pero que tienen que ver, por ejemplo, en el caso del revisionismo histórico, el caso de Hernández Arrigui, el caso de pensadores que vienen de una formación marxista, pienso en Rodolfo Puiggrós, pienso en el mismo John William Cook, no solamente un intelectual, sino un tipo de la política, ¿no? Fue el delegado de Perón en su momento. Entonces me parece que ese fenómeno tan complejo, que es el peronismo, y que le ha costado tanto a propios, digamos, de nuestro territorio y del extranjero, desentrañarlo, y que todos los días aparece una nueva interpretación, a la luz de esas profundas reconfiguraciones de la cultura política que se han producido. Yo pensaba, digo, en los 70, el peronismo, el catolicismo, el nacionalismo y la izquierda estaban reacomodados de distintas maneras en cada momento. Entonces digo, me parece que ese también es un ejercicio que tenemos que tener en cuenta a la hora de poder pensar estas cuestiones. Bueno, nada más, Cristian. Hasta acá llegamos con Adrián. Sí. No, le quería agregar una sola cosita que por ahí puede servir para debate y demás, ¿no? En el capítulo 21 encontré un pequeño texto, ¿no? Que yo siempre digo que, bueno, Perón hablaba fácil, ¿no? Hablaba para todo el mundo, pero muchas veces tenía estos conceptos que posiblemente se adelantaron a su época, ¿no? O a lo mejor no, porque los problemas son universales y son de siempre. Pero, por ejemplo, pensando en el deconstructivismo y todo lo demás, miren este pequeño texto. Dice, los monjes de la Edad Media borraron el contenido de los libros paganos para cubrirlos con los salmos. La Edad Contemporánea trató de borrar los salmos, pero no añadió nada más que la promesa de una vaga libertad a la sed de verdades del hombre. ¿Sí? ¿Se entendió? Esto me hace dudar aún más de un montón de cuestiones que damos por sentadas. Gracias. Bueno, amigos, la verdad, muy bueno, muy buenas las exposiciones de ambos, muy constructivas. La visión que tuvo Adrián desde el amor también, me pareció innovadora frente a lo que nos criamos en los 70, donde parecía que el amor no era lo más importante. Por eso me convence un poco toda esta historia que narraste. Y Osvaldo, impecable como siempre, diste en la tecla con toda la formación. Quizás yo hubiese hecho un poco más de hincapié
en la tracción de los 30, y creo que ahí traccionó la Argentina del proyecto industrial al proyecto agrícola-ganadero, pero eso quizás sea un debate para otro momento. En el año 31 tenemos nuestro primer asentamiento, que es el barrio 31, justamente, por esa atracción que genera el país. Pero yo solamente soy un presentador acá, y tenemos gente realmente muy importante por lo que ha vivido, por lo que transmiten, y por ser muchos de ellos parte inclusive de gobiernos nacionales y populares. Es decir, yo no puedo dejar de mirarlo a Cocho Balán, o saber que está Alberto Farinati, o saber que está Héctor Raffo, independientemente también de que esté Diego Dukelski y Walter Viegas. Así que si tienen ganas y hacer algún pequeño comentario al respecto, además de que me gustaría también escuchar a Marcela, a Cintia, a María Eugenia, pero Cocho y Alberto y Héctor vivieron los 70 plenamente, y bueno, por ahí sería interesante escucharlos un poquito. Héctor pidió la palabra, Cristian. Estás muteado, Héctor. Perdón por mi costado del maestro Ciruela. Perdón, ahora sí. Bueno, felicito a los expositores porque realmente han mostrado distintos aspectos no solamente de la vida política de nuestro país, sino de la figura de Perón como líder, ¿no?